Bueno, ahí estamos grabando. Arrancamos la clase del 28 del 11, chicos. Estamos prácticamente en las últimas 2 semanas, si no me equivoco. 3 semanas. Ahí quedan 2 clases y sí, semana del 12 se termina todo. Así que con suerte tenemos 2, 4, 6 clases a lo mucho. ¿Ah? Y aquellos que vienen atrasados ya no tienen excusas. Dormir un poquito menos, no sé cómo hacer el último esfuerzo. A ver, nos habíamos quedado con la parte de herencia. Vieron el fin de para practicar, tenían el código, las clases, tenían todo. No escuché preguntas, asumo que podemos avanzar lento, pero seguro, así que vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo siguiente, algo rapidito para que se entienda y arrancamos. Es que nuestra aplicación Java, que ya la estamos desarrollando, si bien no es web todavía, se va a comunicar con una base de datos que tiene una serie de tablas, esto lo explicamos la vez anterior, y lo que vamos a implementar es una interfaz que va a tener las comunicaciones. Entonces nuestra interface, que se va a llamar artículo DAO, va a tener todos los métodos necesarios para poder impactar sobre la tabla que está acá. Se llama, creo que era artículos también, si era en singular o en plural. Cuestión que esta entidad va a tener los métodos que va a obtener un get, va a tener un find, va a tener un delete, creo que va a tener un update si mal no recuerdo. Después le pongo los parámetros, pero bueno, todas estas son métodos de la interfaz, ¿no? Esto no es una clase, todos estos son públicos, así que ya lo paso súper rápido de lo que habíamos hablado. Y esto va a ser una interfaz, ¿no? Así que acá mucho ya no hay para hablar. Con respecto a esto creo que nadie tiene ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esto? Ahí está la pregunta quizás. ¿Qué pasa si nuestra aplicación, supongamos que acá tenemos la clase main, en algún lugar de la aplicación, necesita llegar a esta base de datos que está acá, ¿no? Nosotros nunca debiéramos escribir un SQL directamente acá, en la clase main. Para nosotros lo que sabemos hacer es abrir Heidi, o el cliente que tengamos a mano, que sepamos utilizar. Entramos a la base de datos y acá escribimos nuestras sentencias SQL. Estaríamos en esta base de datos, ¿no? Por acá, en alguna que hayamos estado escribiendo. Y eventualmente abrimos un editor de texto, por ejemplo como este, escribimos alguna consulta, hacemos algún join, algo que hayamos estado viendo, pero todo dentro de lo que es Heidi, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Nosotros no podemos escribir consultas directamente acá, en la clase Java, porque mi aplicación no sabe cómo conectarse a esto que está acá. Son dos mundos distintos, podemos decir que hay un abismo acá entre uno y otro. Entonces, para eso vamos a usar una librería de Maven. Ahora vamos a ver qué es Maven también. Vamos a agregar a nuestro pom.xml la dependencia de MySQL Connector. Ahora vamos a ir viendo esto despacito, digo, perdón. Y una vez que tengamos esto, vamos a generar del lado de nuestra aplicación una clase que se va a encargar de gestionar esta comunicación. Se va a llamar, pónganse administrador de conexión. Después le escribo el nombre completo. Que va a tener un método llamado getConnection. Vamos a ver qué es eso. ¿No? Bien, para entender esta analogía, nosotros primero tenemos que ver esto. Cuando nosotros abrimos nuestra aplicación, lo que estamos haciendo acá es generar una conexión, ¿sí? Cuando abrimos esto, tenemos el host, tenemos el usuario, tenemos el puerto y tenemos la password de este lado. Entonces lo que estamos haciendo acá con este cliente es conectarnos, o sea, abrir un puente de comunicación entre nuestro cliente, que es Heidi, que es esto, y la base de datos que está instalada, que es el servicio que siempre gestionamos, que es el MySQL Service, ¿no? O el MySQL Service que está acá. Esta es la base de datos propiamente dicha, y este es el cliente que se conecta por medio de esos datos. Yo creo que con esto no hay dudas, ¿no? Todo es un repaso rápido, pero es lo que ya nosotros habíamos visto. Ahora bien, cierro todo esto, cierro esto. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos una conexión literal contra esta base de datos acá, sino que por medio de esto que tenemos acá, de esta dependencia o esta librería que vamos a agregar acá, nosotros vamos a poder obtener una conexión hacia esa base de datos. Todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer este administrador de conexiones? Va a venir acá y le va a decir, dame una conexión a esta base de datos. Por medio de las librerías que están acá, vamos a poder obtener una clase que representa una connection, una
un objeto connection. Vamos a ver que pertenece a java.sql.connection. Es una interfaz en realidad, que me permite abrir un puente entre una clase y una base de datos por medio de esta librería. Así podemos ejecutar las sentencias que conocemos. Pero además de esta Java SQL Connection, vamos a necesitar un objeto adicional que se llama java.sql.statement, que básicamente es una interfaz que permite ejecutar sentencias SQL. ¿Ok? Y por último, java.sql.resultSet. Esta interfaz representa un set de datos. ¿Qué es un set de datos? Básicamente, cuando abren Heidi, va de vuelta, repaso. Estoy abriendo y lo que estoy haciendo acá es una conexión. Estoy haciendo la analogía. Entonces abro una conexión. Bien. Ahora, voy a preparar una sentencia SQL para ejecutar. Entonces vendría, por ejemplo, esto voy a cerrar. No me acuerdo nunca dónde estaba el archivito para generar una consulta nueva. Sé que me costó encontrar la última vez. Era algo chiquitito que no lo veía. Bueno, no importa. Supóngase que ahí tengo una sentencia. Entonces, un statement sería justamente armar una consulta. Un select, asterisco, from, por ejemplo. No sé, producto. Esto se convierte como en una sentencia, o sea, un statement del lado de Java, que es atrapada por esto. O rapeada, o englobada, o envuelta por esto. Entonces, ese statement, ¿qué hacemos? Nosotros ejecutamos esa consulta. Y esto que está acá es representado por el result set. ¿Se entiende? O sea, los resultados son representados por el result set, que es una interface. Ahora vamos a ver cómo recorremos todo eso. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, arranquemos entonces por... Esto lo vamos a dejar hasta acá a nivel teórico. Vamos a armar esto, y vamos a configurar esto que está acá para ir armándolo despacito. ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a venir a nuestra clase que se llama, a nuestro archivo pom.xml, que entiendo que esto todos lo tienen, creo que nadie se quedó atrás con esto, ¿no? Y en base a eso, a ese POM, vamos a agregarle una dependencia adicional. Para eso, voy a hacerle la siguiente pregunta. Habíamos visto un pequeño repaso de lo que era Maven, ¿no? Que estaba compuesto por un grupo, por un artefacto, por una versión. ¿Sí? ¿No? ¿Eso lo habíamos visto? Ah. Maxi, perdón, no leí tu comentario. El silencio te hace... Perdón, me fui unos pasos de atrás a leer el comentario. Bien, entonces vamos a ir acá, miren. Vamos a descargar, vamos a hacer así. Un load, o directamente Maven, MySQL. Escriban esto. Y vamos a ir a la primera que aparece. Básicamente acá nosotros obtenemos lo que son esas dependencias, librerías, shards, como lo quieran nombrar, que representan básicamente eso, ¿no? Yo siempre digo, y hago esta analogía cuando explico esto, ustedes pueden tener una bici, imagínense una hemorragia de imaginación, que estas son las dos ruedas de la bicicleta, ¿no? Ahora bien, Java y base de datos. Para poder conectar estos dos mundos, yo necesito tener la cadena acá que me conecta a estos dos mundos. Bueno, esa cadena que está ahí es justamente ese conector. ¿Sí? Entonces, ¿quién gestiona la cadena? ¿Quién gestiona eso que está ahí? Lo gestiona ese POM XML que yo les acabo de nombrar. ¿Ah? Como para tener un poquito algo gráfico en la cabeza. Entonces, vamos a agregar acá. Vayan a su pom.xml y van a escribir lo siguiente. Depend, y van a ver que les aparece ahí algo para terminar de completar. La primera opción que aparece es dependencias en plural. Apretan Enter y le va a quedar así. Entonces, debajo de esta etiqueta, nosotros vamos a definir, perdón, esto no. Acá vamos a definir las dependencias que usa mi proyecto. Esto es un comentario, ¿sí? En XML. Y acá adentro vamos a pegar ese bloquecito que representa la dependencia. Fíjense que nuestro POM tiene un grupo
un artefacto y una versión. Esto es lo que define a un producto, a un proyecto, a un artefacto, a un jar, como lo quieran decir. Entonces eso es lo que vamos a buscar nosotros también. Vamos acá y vemos que tenemos la versión 8.0.31. Ahora les paso el link ahí en el chat. Se lo voy a pasar en Kotlin por las dudas. Bien. Ahí lo tienen, por las dudas. Van a ver que acá les aparece. A ver qué dice acá. Vamos a ver un segundito. El artefacto fue movido a MySQL Connector Shape. Esto es lo último de lo último. La verdad, esta versión que está acá, sinceramente, es tan nueva. Estamos acá el 28 de octubre que yo esto no llegué a probarlo todavía. Así que, por más que sea lo último, no me voy a arriesgar a probarlo porque no estoy seguro de que funcione para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a usar el que les pase. ¿Está? Copien ese bloquecito que está acá y lo vamos a agregar a nuestro POM XML dentro de las etiquetas que abrimos recién, que se llaman dependency. Pegamos eso. Y para formatear el código, Control Shift F. Y ahí lo formateamos un poquito. Guardamos y van a ver que acá abajo, donde estoy moviendo el mouse, va a aparecer una barrita que indica de que algo está pasando con Maven. ¿Ven? Ese building, 75%. Y ahora va a decir algo así como descargando, downloading o algo por el estilo. En mi caso lo hace rápido pues yo ya lo tengo descargado de otros proyectos y aparece esto. MySQL Connector J8031 y protobuf-java 3194. Adicional a eso aparece acá al costado la ubicación física en el file system, ¿no? Donde está ese archivo. Entonces, acá los voy a esperar. Me tienen que decir cuando esté descargado y que les aparece algo parecido. Carlos, te hago una consulta mientras tanto. El de Dale. MariaDB no figura como connector, figura como Java Client. ¿Es lo mismo? No lo probé, no te voy a mentir, Edu. No probé ¿Pero ese tiene que ser cliente. connector o puede decir Java Client y que tenga la misma funcionalidad? La verdad no lo probé. Habría que ver si viene con el driver metido adentro. Pero probablemente sea el conector también. El cliente de la base de datos María. Así que si querés O sea, probarlo, después me contás. Si no, después yo lo bajo y lo pruebo. Pero como no uso María, no, no yo sabría puedo decirte. María, entonces voy a probar con... Dale, sí, sí. Igual MariaDB es un MySQL en el fondo, digamos, entonces no va a haber mucha diferencia. Bueno, alguno me dice si es que quedó igual, dice perfecto. Entonces tenemos la primera parte, el rompecabezas, que era esta partecita. Ya está. Ahora vamos a crear esta interfaz, ¿sí? Que es la que nos va a dar la posibilidad de conectarnos. De hecho, creo que lo habíamos armado un poco mejor, ¿no? La vez anterior. Voy a volver. Creo que lo tenía por acá, de la clase anterior. Un poco más lindo, completo. Me ayudan a hacer memoria. Si lo teníamos o no. A ver. No, esto no. Creo que voy a tardar más buscándolo que volviéndolo a hacer. Tendría que poner nombre a las cosas a veces. Bueno, no importa, la dejamos ahí. Vamos a crear esta clase, ¿sí? Y esa clase la vamos a poner acá en el package. Vamos a crear un paquete. Botón derecho, nuevo, package. Y acá vamos a escribir DAO, así como suena. DAO es un patrón, se llama Data Access Object. No voy a entrar en el detalle de la teoría, pero básicamente es una abstracción para poder conectarse a datos, ¿sí? Llámese datos, base de datos, archivos, servicios externos, lo que sea. Me da una abstracción, cosa de que yo pueda hablar con esa abstracción. Y ustedes ya saben lo que es una abstracción. Puede ser una clase abstracta, puede ser una interfaz. Eso va a ser una interfaz. ¿Bien? Entonces, una vez que creen el package, acá, adentro vamos a crear esto, que es la interfaz.
Entonces, botón derecho, nuevo, interface. Y acá creo que me confundí yo porque nosotros estamos manejando una tabla de productos, si no me equivoco, ¿no? Es esto que está acá. Así que vamos a llamarlo producto DAO. Ahí. Y en adelante le ponen i producto DAO, que sería como lo veníamos manejando, ¿no? La interfaz producto DAO. Bien. Alguno que me vaya confirmando que cree la interfaz, así vamos haciendo. Y sé que alguno me está siguiendo, que no estoy hablando muy rápido ni muy lento. ¿Va? Dice Karen. Perfecto. 2 letras. Excelente. A ver, otra cosa. Esto que está acá, nosotros tenemos que convertir, digamos, hacer su representación, ¿no? Porque acá hay tablas. Sabemos que acá hay tablas. Y de este lado, del lado de Java, tenemos objetos, o clases en realidad, ¿no? Acá tenemos clases. Entonces, si queremos hacer la conversión de clases, de tablas a clases, perdón, tenemos que crear nuestra clase que represente esta tabla que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear una clase llamada artículo y que tenga los atributos que tiene la tabla. ¿Se entiende? Entonces acá vamos a generar una clase más. El orden acá, voy a ser muy ordenado hoy con esto porque quiero apuntarle al hueso, digamos, del tema. Así que acá vamos a tener producto. Va a ser una clase así común y corriente. Y los atributos que tenemos acá en la tabla, los campos, los vamos a tener también acá. Por ejemplo, ID. ¿No? Nuestra tabla de tipo, perdón, la tabla producto tiene un campo ID, que es de tipo number. Entonces nosotros lo vamos a mapear de este lado como un ID de tipo long. No uso integer porque se suele utilizar long para este tipo de datos cuando hacemos los mapeos. ¿No? Después, el segundo campo se llama código. Si quiero ver la definición, lo miro acá, es un poquito mejor. Código de tipo varchar de 10. Entonces, para mí, el varchar de 10 acá se convierte en qué cosa de este lado. ¿De qué tipo es? Bien. Creo que me entendieron la idea, ¿no? Entonces, tendría que mirar campo a campo y pasarlo de este lado. El único que por ahí no trabajamos mucho es este, que es el fecha alta, que es un date. Por suerte, Java tiene de tipo date. Así que no hay problema con eso. Entonces, vamos a crear esta clase. Vamos a venir acá. Esto lo dejamos vacío por ahora. Y vamos a generar un package también a este nivel, que lo vamos a llamar, que es de DAO, vamos a llamar domain. ¿Por qué domain? En Java se suele utilizar el package entity domain para denotar las clases que representan tablas, ¿sí? O entidades. Entonces, por eso vamos a crear este paquete. Y acá adentro vamos a crear nuestra clase llamada producto, así a secas. Producto. ¿Ah? Bueno, hay que armar los datos de la tabla, ¿sí? Así que hacía antes yo cuando tenía muchísimos datos. Hice un comentario. Y metía a copiar los campos. No, no me deja copiarlo. Si no le hacía un describe, copiaba y pegaba. Pero bueno, acá son 2 campos nada más, así que son poquitos, digo. Se voy a poner izquierda y derecha por ahí armando la clase. Miramos acá, dijimos que este es el ID. Entonces vamos a poner private long ID. El segundo campo es un código. Private string código. El tercero es el título. ¿Qué más? Private date. Vamos a usar el tipo java.sql, perdón, java.util, date. Y acá vamos a usar fecha alta. Este guión bajo se reemplaza por una lower camel case, perdón, que es la primera letra minúscula, y cuando se conjuga, cuando se junta con otra, pasa a ser mayúscula la siguiente, y así. Y la última, el anteúltimo, perdón, es el autor, y el último es la imagen, de tipo string. Por la duda, si hay alguno que está medio quedado, le paso el código acá en código. Carlos, te faltó el precio.
Buenísimo, gracias. Después del título, ¿no? Label. Y lo hacemos double, que es el tamaño mayor de los decimales. Eso. Entonces, aquellos que están medio lentos en copiar y pegar, ahí les dejo. Esta es la clase producto. Ustedes completen los getters y los setters. ¿Sí? Ahí les dejo el código de vuelta por las dudas. Ahí lo tienen. ¿Sí? Y ahora completar los getter y setter. Era con la combinación de tecla Alt Shift S, bastante rápido. Crear getter y setters. También pueden generar el constructor. Constructor usando los campos. Vamos a generar uno sin el identificador, porque cuando yo quiera mandar a guardar un dato a la base de datos no tengo el identificador, se lo agrega al motor. Y otro constructor con un ID, que es cuando voy a levantar el dato de la base de datos. Después lo vamos a ver. Pero entiendan conceptualmente que necesito los dos constructores. Uno con identificador, otro sin identificador. Entonces generamos este. Y también generamos de vuelta el constructor usando los campos y el que incluye al ID. Entonces ahí tengo los dos constructores. Y después los getters y los setters. Todo con la combinación de teclas que les estoy mostrando. De paso podemos generar el toString con la misma combinación de teclas, el método toString para mostrar una foto del objeto llamando al método toString. Listo, con eso sería suficiente hasta acá. Díganme si pudieron crear estos métodos automáticos con la combinación de teclas, es bastante rápido. Y seguimos. Karen me dice que sí, perfecto. Bueno, sigamos entonces con el ejemplo para que nadie se vaya a perder. Esto ya está, tenemos la clase creada acá. Carlos, Sí, una consultita. ¿El dale. super ese que le pone el conductor se lo dejamos? ¿Se saca? Viste que Em, le agrega super. Sí, se la podemos dejar o no. No afecta, ¿sabes por qué? Porque acá, esto es como había dicho antes, ¿no? Como que extiende de object. Entonces, Ah, como por ah, definición todas serían de object, poner super o sacarlo, para este caso no afectaría. Pero mejor sáquenlo porque si no, confunde que hay una clase padre y la verdad que no. dale, gracias. De nada. Bueno, entonces, esto falta. Tenemos esto ya está, esto ya está, esto ya está. Está vacía, pero lo agregamos. Y ahora falta esta clase de administrador de conexiones. ¿Ok? Que es la que nos va a permitir lo que le dije antes, ¿no? Pedirle conexiones a la base de datos. Entonces vamos a generar un paquete nuevo también acá. Que lo vamos a llamar no sé, db, por ejemplo. Y adentro de ese package db vamos a generar nuestra clase administrador de conexiones. ¿Está? Enter. Bueno, por ahora dijimos que el único método que le vamos a poner es este que se llama getConnection. ¿Sí? Y este getConnection nos devuelve, dijimos, una conexión. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, como nos devuelve una conexión, el tipo de datos de este que está acá va a ser connection, que es la interfaz que yo les contaba antes. Acá me quedó medio feito el dibujo, pero espero que se entienda. Estos datos que están acá, este tipo de datos es esta interfaz que está acá. ¿Sí? Y dijimos que esto que está acá es posible porque importamos esta librería que está acá. ¿Ok? Como esta interfaz que está acá, lo que nos permite es pedir una conexión a esta tabla que está acá, a esta base de datos, digamos, para que se entienda qué es cada cosa. Así que el único método que va a tener nuestra clase es esto. Después lo vamos a configurar para que quede lindo y que funcione. Por ahora va a ser solamente esto. Así que ponemos el método public. Y como no vamos a hacer un new de la administrador de conexiones, ¿qué puedo poner si no quiero una instancia a nivel de la firma? Excelente. Static get connection. ¿Qué me va a devolver?
connection, que es una interfaz de java.sql. Después vamos a implementar la lógica de acá. Por ahora vamos a hacer un return null. ¿Okay? Pero ya estaría la clase, ahí por lo menos el esqueleto armado. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? ¿Seguimos? Bueno, vamos a atacar los métodos que tiene nuestra interfaz. Esto que está acá. Entonces vamos a ubicar ahora la interfaz que crearon antes, a la primera. Fue iProductoDAO, esta que está acá. Y como comentario le vamos a poner define los métodos acceso a la tabla productos. ¿Sí? Y básicamente vamos a definir nuestro CRUD, ¿no? El CRUD va a ser el create, ya lo sabemos de antes. Después hay nada más. Vamos con el primero. Primero va a ser un get por ID, que va a ser entonces. Y acá, a ver, los invito a pensar un segundito. Si esta interfaz va a estar conectada de alguna manera a la tabla de artículos, o en este caso sería productos, ¿cuáles van a ser los tipos de datos que tiene que devolver cuando yo hago un find, cuando hago un select asterisco, etcétera? Digo, ¿voy a devolver socios? ¿Órdenes? Piensen que cuando se arma una abstracción de datos de este tipo, es justamente para poder trabajar, comunicarse y hablar con una sola clase. ¿Okay? Se va a comunicar solamente con esta. Entonces, todas las acciones que realice esta interfaz van a ser sobre esta entidad, que a su vez, por medio de alguien más que ahora vamos a ver, va a impactar en la base de datos que está en la tabla. Si yo quiero armar un método public, que va a ser el primero que vamos a hacer, este que está acá, vamos a hacer un public producto get by ID, lo voy a llamar así. Y no digo select asterisco from ID. O sea, del lado de Java, acuérdense, estamos pensando en objetos. Entonces este es un get by ID. Y si es un get by ID, ¿qué le tengo que pasar a la firma de este método? El ID ¿Y de qué tipo es el ID que le voy a pasar? tipo long, Exacto. Entonces acá escribimos un un long log del ID. Exactamente. ¿Listo? Entonces, de esta misma manera, si ahora yo quiero definir, por ejemplo, un find, que es esto que está acá, el find se traduce en un select asterisco con from tabla. O sea, no hay un where condition que quiere decir que va a traer uno o n registros. Va de vuelta la pregunta, ¿no? Si yo hago un select asterisco from tabla y no le agrego un where condition, ¿qué me va a traer? ¿Uno o n registros? trae todos, Ah, va a traer n, donde n puede trae ser todos los registros. mayor o igual a 0, ¿no? O sea, n puede ser varios. Entonces, vamos a usar un public, producto. ¿Sí? Por ahora vamos a hacer un vector. Y después vemos si lo convertimos en un array list. Una lista. Pero creo que ustedes con esto se llevan bastante bien. Saben que es un vector. Entonces va a ser un find all. Como es un find all, no requiere, digamos, una condición. Vamos con el siguiente. El delete. Si yo quiero hacer un delete de una tabla, chicos, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Puedo hacer un delete from tabla así nomás? Que existe primero. Sí, que exista. Pero ahí vos estarías haciendo dos consultas para eliminar el mismo registro. ¿Sí? Suponete que yo hago un delete from tabla. O sea, delete from usuarios, por ejemplo. ¿Eso qué estaría haciendo para empezar? Estaría eliminando a todos los usuarios de la tabla sin preguntar quién, sin borra todo. ¿Sí? Pum. Eso no está bien. Entonces lo que se suele hacer cuando se hace un delete es poner un where condition, es decir, ¿qué quiero eliminar? ¿Se entiende? ¿Sí, no? Más o menos. Más allá del límite, inclusive, César, es decir, ¿a quién voy a eliminar? Porque si no le digo a quién, te va a eliminar todo. Depende del motor, te elimina a todos y algunos ni siquiera te preguntan.
Entonces lo que vamos a hacer es implementar un public void delete y le vamos a decir a quién vamos a eliminar. Entonces le vamos a decir punticom, perdón. Entonces esto se va a traducir después, lo voy a poner acá para que quede un poco más claro. Esto se va a traducir en un delete from tabla. En este caso la tabla es producto, where id igual a ese id que viene por parámetro. Esto se va a traducir en un select asterisco from producto. Y esto se va a convertir en un select asterisco from producto. Where, perdón, where id igual a id. Y me falta el update. Public void update. Y acá les pregunto, para el update, ¿qué tengo que tener en cuenta? Paso un campo, dos campos, tres campos, 10.000 campos, un objeto como parámetro. Eso es el objeto producto. Puedo pasar directamente de la entidad, ¿no? También tener en cuenta cuál voy a modificar. Exacto, César. O sea que acá se pasa directamente el objeto producto que voy a que quiero actualizar. Y para saber quién es el que voy a actualizar, este producto ya va a venir creado desde afuera con un identificador y van a estar los campos que yo voy a actualizar en la base de datos. Entonces esto se va a convertir en un update. No sé, producto. Vamos a hacerle el set campo 1 igual valor 1, punto, todos los datos que necesitemos. Y al final el where id sea igual al producto.getID. ¿Se entiende, no? Voy a poner producto.id, pero sepan que esto es el identificador. ¿Queda claro? En eso se va a convertir el update. Puede ser más grande, más chico, dependiendo de la estructura del objeto. Si tiene 10 campos, 15, lo que sea, va a tener más. Y bueno, creo que acá tenemos... ¿Qué me faltaría? A ver. Me faltaría el create, ¿no? Que sería el... Se puede decir, no sé, new, nuevo. Simplemente new product o create. ¿Sí? Este sería el método que crea una entidad. ¿Y acá qué proponen entonces? Sabiendo que tengo que hacer un create, ¿qué pondrían acá? ¿Cómo armarían el método create? ¿Nombre del método decís, César? Ponelo como lo pondrías. Estoy en el lado de la interfaz, ¿no? Acá tengo que armar un método. Public void create y pasas un producto también. Correcto. Así. Esta es una forma, ¿no? Algo así. Entonces ahí definí el create. Y bueno, de más está decir que este método en qué se convierte. Y se va a convertir en el típico insert into producto, ¿no? Con todos los campos acá. Campo 1, coma, campo N. ¿Sí? ¿Qué más? Values. ¿Y de dónde van a salir los valores? Si lo miramos así rapidito esto. De new producto. Exacto. Get. Sí, exacto. Entonces acá diría el primer campo sería new producto. Punto. Voy a poner así sin los get para hacerlo más corto. ¿Sí? Campo 1. Hasta el new producto. Punto. Campo N. Chicos, seanme sinceros, ¿esto se entiende? Estoy tratando de hacer lo más claro posible en la idea y en la analogía entre una cosa y la otra y que sepan qué es lo que estamos haciendo y que no sea algo raro.
¿Se entiende? Bien, ¿qué va a pasar con esta interfaz? ¿Para qué sirve? La finalidad de cada una de estas cositas que están acá. ¿Ah? Ahora les pregunto, ¿esta interfaz por sí sola puede hacer algo? No hay que hacer una clase que la implemente. Bien. No es una interfaz. No, no está implementada, dice Karen. Enzo dio la respuesta exacta que es no, ¿cómo? Hay que hacer una clase que implemente, ¿no? Porque hacer una interfaz, esto por sí solo es un contrato, recuerden, el contrato es entre dos, mínimo. Entonces, entre mi interfaz y mi clase que implementa, tengo que hacer la implementación. Entonces, a esto que está acá, nosotros le vamos a sumar nuestra pequeña clasecita que va a implementar esta interfaz, así que va a estar por acá. Y esto va a ser nuestra clase que implementa esto que está acá. Recuerden que bueno, ya a esta altura el dibujo no es lo mío, pero se entiende la idea. Entonces este va a ser el artículo DAO MySQL import. Le voy a poner así. Les explico por qué el nombre, tan largo así en prosa. Artículo DAO, ¿sí? Porque es de la implementación del DAO. Entonces acá podríamos poner en realidad así. MySQL import. ¿Por qué? Porque es una implementación para el motor de base de datos MySQL. Si yo tuviera otra base de datos que fuera, no sé, Postgres, pondría acá. Postgres import. Si tuviera MongoDB, pondría MongoDB import. ¿Entiende cuál es la idea? En este caso es una implementación para MySQL. Entonces esta es nuestra tabla. Ahora, esta tabla es la que va a necesitar una conexión para llegar a esto que está acá. Como esta es la implementación, voy a poner así, necesita la conexión para, o sea, la conexión directamente. ¿Para qué? Para poder llegar a la base de datos. Entonces, si necesita la conexión, les hago una pregunta, pensemos entre todos. ¿Con quién va a interactuar si necesito una conexión? Con Get Connection. Exacto. Podemos llegar a pensar que va a tener adentro de sí mismo, de esta que está acá, a la clase addConnection. O mínimamente va a decir clase.getConnection. O sea, administrador de conexiones.getConnection. ¿Por qué? Porque necesito la interfaz de conexión. Entonces esta se va a comunicar con esta que está acá. ¿Ok? Bien, y una vez que tengo la conexión, ahí es donde yo voy a armar efectivamente las sentencias SQL. O sea, cada método, ahora lo voy a checar un poquito, arma el SQL. Eso es lo que va a hacer cada método de esta interfaz. ¿Está? Entonces, si implemento el método get, el get es el que va a implementar el select asterisco from, usando la conexión, y le va a usar el statement y el result set. ¿Estamos? Bien. Vamos a arrancar por el más fácil, que es este que está acá. ¿Parece? ¿Qué tengo que hacer entonces? Crear la implementación de la interfaz. Hablar con la clase administrador de conexiones para pedirle una conexión. Y una vez que tengo la conexión, como les dije antes, hay que armar una sentencia SQL, ejecutarla y después obtener el resultado. ¿Está? Bueno, vamos a crear la implementación. Para eso vamos a crear un paquete nuevo. Por acá. Tenemos domain. Teníamos nuestro DAO, DB, y ahora vamos a crear DAO impl. ¿Por qué? Son las implementaciones del DAO. ¿Está? Entonces, botón derecho, nuevo, package. Vamos a poner impl. Ahí está. Y acá adentro vamos a crear esa clase que les acabo de decir. Producto DAO, MySQL impl. Y ya que estamos, la interface que está acá, vamos a agregar y producto DAO. Finish. Díganme si tienen la clase creada, si no yo los espero para que lo completen. Si no tienen esto,
paso. Ahí está, esa es la interfaz y producto DAO, y abajo le voy a poner la implementación. Recuerden crear el paquete, por favor, porque si no le va a quedar mal, ¿sí? Creen el paquete este que está acá arriba. Y ahí abajo le ponemos la implementación. Los espero un ratito, completen y ahí seguimos. Me avisan cuando está. César, ¿no sería mejor tener todo lo de la base en el mismo paquete? No, César, no se suele hacer de esa manera. Se suele tener separado, porque puede que ahora vos tenés un solo proyecto, pero si tenés varios que interactúan entre sí, puede que un proyecto sea interfaces y solo interfaces, y otro proyecto sea solo las implementaciones, y vos puedas ir alternando eso. Ah, bien. Gracias. ¿Ah? Claro, porque no entendía por qué había paquetes y decía, si está todo relacionado, tenemos la parte que nos vamos a conectar, la parte que vamos a por decirlo, y un proyecto grande sí. Es un proyecto grande, sí, es mandatorio hacerlo bien, sí, separado. No, ahí no hay duda, la conexión debe ser de... Sí, sí, sí. Apago mi cámara porque estoy con mala Carlos, conexión. Sí, en este ejemplo que nombraste domain, ¿puede ser que alguno también este DAO implementation sea el repository? exactamente. Pero ahí en general, ya es cuando vos ya estás por ahí en un Spring Boot se suele usar más para eso. Por ahí en una implementación de tipo Java estándar, Java Enterprise, Java Web, los nombramos de esta manera. O a niveles didácticos, por lo menos, siempre Ah, usamos de esta manera. gracias. Pasa que en el repository vos no vas a tener, por lo menos hablando de Spring, si quieres un paréntesis chiquitito, no tenés una implementación, que es donde escribir las consultas. Ya hay alguien que te las resuelve solo. Vos no tenés que hacer nada. ¿Me confirman si tienen armado esto, chicos? Si lo armaron ya, está ahí copy pasteado. A cada uno en su paquete. Armado. Bien. Bueno, sigamos un poco esta lógica. Vamos a agarrar este que está acá, que es el get, que lo llamamos get by ID, me parece, ¿no? Así. Get by ID, que tiene la ID acá como parámetro. Bien. ¿Cómo hacemos esta implementación? Esto que está acá. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dijimos, por eso hice la analogía anteriormente, necesito la conexión. Yo lo voy a poner así en palabras. Primero, uno. Necesito la connection. O el connection se llama en este caso, ¿no? Connection. Una vez que tengo la connection, armo statement. ¿Okay? Y después, ¿qué hago? Ejecuto y obtengo el result set. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Okay? Entonces, vamos a armarlo por partes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Sí, hola. yo te ¿Sí? escucho. Yo te escucho. Bien. Sí, Laura, sí, yo sí. ¿sí? Ah, se fue un segundito. Creo que no me quiere escuchar más. Meet, perdón. Vamos de vuelta. Entonces, necesito la connection. Dijimos, escribimos connection. Ahí. Bien. Vamos a llamar con o connection, como quieran. Acá me falta una N. ¿Y quién me da la connection según lo que estábamos mirando acá? El connection me lo da esta clase que ya está lista para que me lo devuelva, ¿no? Vamos a ver cómo implementamos este método getConnection. Entonces le voy a pedir al método estático este getConnection, que dicho sea de paso me faltó ahí porque es estático. Le voy a decir es igual a administrador de conexiones.getConnection. Esa es la línea que necesito para obtener la conexión. Una vez que la obtengo, vamos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Armar el statement. Dijimos que el statement es este que está acá, el que me permite armar la sentencia SQL, ¿no? Este rojito que está acá. Pero para eso necesito armar el SQL que voy a ejecutar, o sea, string SQL.
¿cuál es el SQL que corresponde a este método getById? ¿Cuál es? Un select. Exacto. La duda lo habíamos puesto acá, ¿no? En la interfaz. Este representa esto que está acá. Voy a escribir. Armo la sentencia de SQL y le digo select asterisco from producto where id igual más id. Tengo armado la sentencia y el parámetro que viene acá. ¿Está? Y después, paso 3, el result set. ¿Cómo obtengo el result set? Bueno, primero armo acá, ¿no? Tengo que armar la sentencia. Y esta es la parte que es media engorrosa en el sentido de que hay que escribir un poquitito de código, tampoco es mucho, pero bueno, no queda otra que armar la consulta, la creación del objeto connection y demás, es lo único que se hace molesto. Así que acá vamos a hacer así, miren. Statement. Importamos. Ojo con esto, hay statement, uno que está en este package, y otro statement que está en este package, y otro statement que está en este package. Por eso les puse acá el paquete donde tiene que salir. Java.sql. Listo. Y bueno, llamamos statement. ¿Sí? Es igual. ¿Quién crea el statement? Lo crea la conexión. Así que simplemente le decimos connection.createStatement. Así de simple. Después, esto que aparece en rojo, lo vamos a resolver, no se preocupe. Listo, ya tengo el statement creado. Ahora, tengo que ejecutar la consulta, dijimos, ¿no? Bueno, la consulta la hacemos acá. Vamos a guardarlo en un result set. Y lo mismo, tengan cuidado con el package de donde sale. El package tiene que ser result set de java.sql. Doble clic. ¿Ah? Y ahora simplemente hay que ejecutar la consulta, por así decirlo. Entonces, result set va a ser igual a, dijimos que la ejecución del statement, ¿no? El statement es quien me permite ejecutar la consulta, entonces le voy a decir a ese statement.execute query. Y le voy a pasar por parámetro el SQL que quiero que se ejecute, que es esto que está acá, el select asterisco from producto where id igual al id que viene por parámetro. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Y ahora pensemos un ratito entre todos. ¿Qué es lo que me va a devolver? ¿Qué es lo que va a estar guardado? Si es que lo pueden imaginar, ¿no? Dentro de este result set. ¿Qué va a venir? ¿Un long solo? ¿Un string solo? ¿Un registro completo? ¿Un objeto? Sin saber bien qué es todavía, ¿no? ¿Qué creen que puede devolver ese result set? Un registro de una tabla, César. Exactamente, un registro de una tabla. Y como es un registro, va a tener como todos los campos. ¿Sí? Entonces yo al result set le voy a, primero que nada tengo que saber si vino información, o sea que yo puedo ejecutar un select, quizás no hay datos que leer. Entonces ahí tengo que preguntarle al result si es que hay datos. Entonces le voy a decir sí. Voy a poner acá, verifico. Sí, hay datos. ¿Cómo verifico eso? Y le pregunto al result set. Sí, next. El next me devuelve y hay datos. Entonces pregunto, sí, resultSet.next, hay datos. Esto te devuelve true o false. ¿Está? Y ahora viene la magia, digamos, ¿no? La magia es la siguiente. A esa interfaz le voy a ir extrayendo la información campo a campo. Fíjense, vengo por acá. Yo voy a hacer algo tan simple como un select asterisco from producto. Where id igual a 1, por ejemplo. Esta es una de las consultas que voy a ejecutar. Y fíjense que lo que me devolvió id, código, título, precio, fecha en bajo alta, autor y mg. O sea que yo al result set, que representa exactamente esto que está acá, le puedo decir
dame el primer campo, dame el segundo, dame el tercero. ¿Se entiende? Entonces le voy a decir, bueno, long, me quedo con el primer dato. Tengo el dato del campo ID. Entonces, defino mi variable ID y le digo, dame result set, get long, el que está, que se llama ID. ¿No? Pasa que, ojo, acá ya se llama ID, no puedo llamarlo ID de vuelta acá, tengan cuidado con eso. ¿Sí? ID db lo voy a poner así. ¿No? Digo, ahora obtengo el segundo campo. ¿El segundo cuál es? Código. El tercero es título. El cuarto es precio. Y así. ¿No? Si quieren poner, pueden ponerlo como un orden. O pueden, por ejemplo, perdón, con nombre. O poner, por ejemplo, 1. Representa este que está acá. 2 sería este. 3 sería este. 4 sería este. 5 y así. Voy a dejarlo con ID. Y probamos que funcione después. El segundo campo es el título. Set.get string, porque el tipo de dato que está presentado es un string. Es este que está acá. El título representa un string. Y está abajo el título. Título. Entonces yo les completo esta clase que está acá, que es la producto DAO MySQL Impl. Ahora se los paso por CodeShare y ustedes lo van a completar. Ahí está. Ahí está la clase Product DAO Impl. Van a ver que hay cosas con errores por acá, no se asusten, después lo vamos a corregir. ¿No? Completen esta clase, por favor, y después seguimos. Maxi, perdóname, en vez de usar todas variables, ¿no deberías usar producto directamente? Lo que vamos a hacer después con las variables, Maxi, es instanciar un producto pasándole por constructor todos esos parámetros que acabamos de extraer de la DB. ¿No? ¿Me avisan cuando está? ¿Sí? Para el date, que ponemos entre comillas fecha alta, dice Karen, exactamente, porque es el nombre de la columna, Karen. Perfecto. ¿No? Súper concentrados, ¿no? Serios como perro en canoa, decía mi vieja cuando era chico. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Es complicado esto, chicos? Son como piecitas nada más, ¿no? Que hay que armarlas, bloquecitos, cada cosa en su lugar. Laborioso, exactamente. En principio, ¿un chino tanto, Pilar? No es para tanto. Me confunde, profe, armar tantos paquetes, como que me he organizado todo. Tengo que armarme yo como machete para... Por ahí sí, la organización en principio puede que dé un poco de dolor de cabeza, pero créeme que es lo más sano a futuro. Igual, a ver, son 3, Pilar. Mira, te creo capaz de muchísimo más. Son 3 paquetes nada más. Tenés el DAO, tenés el DAO Impl, DB y el domain. 4 paquetitos. Cada uno dice más o menos qué es lo que tiene adentro, ¿no? DAO tiene DAOs, Impl Impls, DB DB, domain domain. Entonces, fíjate lo bueno de esto, ¿no? Más allá del chiste. Si vos tenés que mapear otra entidad contra otra tabla, ¿dónde vas a meter la entidad? Fácil la metes en domain. Tenés que armar un otro DAO de acceso a datos,
dentro del DAO, la implementación, y así sucesivamente. Obviamente, en medida que avancen se van a dar cuenta que esto es para aprender y para hacer cosas. Después hay cosas más automáticas que hacen este tipo de mapeos y de resoluciones. Ustedes no lo tienen que hacer a mano. Pero bueno, estamos en la primera etapa. ¿Listo? ¿Podemos avanzar con esto, chicos? ¿O alguien más necesita algo más de tiempo? ¿Seguimos? ¿Con 2 sí o 3 sí? Avanzamos. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, me imagino que completaron acá lo que falta, ¿no? Lo dejé así a propósito hace un ratito. Teníamos la base de datos, teníamos los campos, falta el precio. ¿El precio de qué tipo va a ser? Double. Lo mismo, copio esto, precio. Esto no es un string, un double. El date. Y acá, bueno, acá hay que tener un especial cuidado. Pasa que este tipo de objeto de fecha es un objeto de tipo más bien viejo, por así decirlo. Así que importamos el Java SQL date. Vamos a llamar fecha desde, no, fecha alta, perdón. Y le vamos a pedir al result set el date, ¿sí? Fecha, bajo alta. Y el último, como bien dijeron, el anteúltimo, perdón, que es un string también, que es el autor. Autor. Y el último es la imagen. Bien. Listo. Y ahora que tengo todas las variables necesarias, podría instanciar mi objeto de retorno, ¿no? Yo acá puedo decir, bueno, return. Puedo usar el constructor de producto y le paso el ID, el SQL, el título, el precio, fecha de alta, el autor y la imagen. Punto y coma. Y ya de acá sale un producto instanciado con todos los datos que extrajo de la base de datos. Para eso habíamos creado el constructor. Y si no hay datos, devuelve este null que está acá. ¿Ah? Ahora, esto que está acá, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, no vamos a ver exceptions porque no da el tiempo. Simplemente les voy a decir que tenemos que agregarle acá arriba la siguiente palabra. Browse. Cuando le agreguen acá arriba throw exception, que es manejo de excepciones, ¿sí? Vamos a hacerle clic en la parte rojita y le vamos a decir que también hay que agregarlo en la interfaz, porque acuérdense que esto que está acá es la implementación del método que está definido en la interfaz. Y como la interfaz no lo tiene, me está dando un error porque me dice yo no dije esto, yo dije otra cosa. Entonces vamos a la interfaz y le agregamos también ahí esto que está acá. Entonces ahí le pongo esa palabrita mágica, ustedes lo copian y lo pegan y lo ponemos a este nivel. Todo lo que es excepciones se ve en profundidad y en lujo de detalle en el curso avanzado, ¿sí? Todo lo que es Spring. Si yo tengo que explicar excepciones ahora, necesitamos 2 clases mínimo completos para entender completamente qué es una exception. Así que por ahora vamos a entender lo siguiente. Si ocurre algún tipo de error acá adentro que yo no lo controlo, va a explotar y va a salir volando con este, por haberle agregado eso a la firma del método. ¿Se entiende? Si pasa algún error acá adentro, que yo no controlo, va a explotar, va a salir un error, vuela un error hacia arriba, como quien dice, decimos así, y se lanza una excepción de este tipo. ¿Ok? ¿Agregaron esto? Desapareció el rojito. ¿Sí? Bueno. Sí que estamos. Ahora, ¿cómo probamos esto? ¿No? Porque hicimos los pasitos. Y ahora tenemos que probar todo esto.
pero nos falta implementar el pedido de conexión real, porque hasta ahora este getConnection, ¿qué es? Es un fake, digamos, ¿no? No tiene nada dentro. Fíjense, vayan al método getConnection y acá no tenemos nada. Bueno, vamos a implementar ese método getConnection. Primero, ¿cómo yo me conecto a una base de datos? ¿Qué necesito? ¿Qué datos necesito para conectarme a la base de datos, mejor dicho? Miren la pantalla. Esto ya lo saben de memoria, ¿no? Host, user, password, puerto. Son los 4 datos que necesito. Que sea algunos más, algunos menos, pero esos son los datos. Entonces vamos a poner acá esas 4 variables. String, host, string, puerto o port, string, password, string, username. Así. Nav. Y ahora, bueno, y ahora tenemos que usar el driver para poder conectarnos. Es tan sencillo como esto. Acá no voy a explicar try catch, solo lo vamos a usar. ¿Ah? Esto va de la mano de lo anterior. Si hay algún tipo de error así extraño, nosotros lo vamos a controlar esta vez en vez de que salga volando por los aires. Entonces tenemos try y catch, así. Y acá ponemos exception. Exception, así. Paso el contenido de la clase hasta acá. Si alguno no lo puede completar rápidamente, yo se lo paso. Aquí, al final de todo, está el administrador de conexiones con ese pequeño bloque de código que tenemos ahí. Ármenlo y seguimos. Y como siempre, avísenme con un OK ahí, aunque sea que ya está, y seguimos. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahí solamente Pilar me dijo OK. Chicos, estás corriendo con ventaja, Pilar. Bueno, pongamos entonces acá. ¿Qué necesitamos? Una connection. Entonces vamos a dejarlo acá afuera. Connection. Connection. Vamos a importar la interfaz. Ahí está. Ya lo teníamos acá arriba. Bien, a esa connection vamos a decirle, hay una sentencia llamada class, ¿sí? For name. Esto lo que hace es crear una instancia de una clase. ¿Qué clase me dieron ustedes? Bueno, necesitamos decirle el driver de conexión a la base de datos. De datos no, de datos. Creo que yo acá hice un dibujo súper rudimentario. Y les dije, si esta es la bici, esta es la rueda, acá, necesito la cadena para conectarme. Bueno, la idea es que cuando yo descargué ese driver, acá, vuelvo un pasito atrás, cuando yo incluí esto en mi proyecto, ¿sí? Ustedes vieron, no lo vieron, se los muestro, que en el proyecto, acá, en la parte de Maven Dependencies, apareció esto que dice MySQL Connector. ¿No? Lo vimos. Si yo despliego eso, adentro hay un montón de paquetes. ¿Ah? Y dentro de ese montón de paquetes hay uno que es este, que está acá, que es el com MySQL cj.jdbc driver.class. Fíjense que dice .class y no dice .java. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya está compilado, está empaquetado y está listo para usarse, digamos. No es que yo tengo que volver a compilarlo. Entonces, como es un class, yo no tengo el archivo, el .java, y tengo que instanciarlo a partir del .class. Por eso es que acá en la línea 18 le vamos a decir a la máquina virtual, mira, yo te paso el string del nombre de la clase y vos creamos una instancia. ¿Se entiende? Para eso vamos a poner esto acá. Entonces acá ustedes escriban string class name o driver class name. Es igual. Y acá adentro, en base a lo que yo acabo de escribir,
¿Qué tendría que poner acá? Vamos a ver si más o menos me siguieron. Ayuda. Acá va paquete. Clase. Si tengo que crear una instancia de una clase que está dentro de un jar, esto es así. Esto es un paquetito que ya está empaquetado por alguien así, que tiene todo lo necesario para usar la conexión a la base. Y dentro de las cositas que tiene está la clase esta que se llama driver, que está dentro de, miren, sigamos el package. com.mysql.cj.jdbc.driver.class. O sea que eso es lo que va acá. Paquete.clase de lo que quiero instanciar. Del driver de conexión a la base de datos. ¿Se entiende? ¿O es un chino? Me dijo, mira, un trabalengua. Parece un trabalengua, yo lo sé, pero créanme que hay que entenderlo. Me queda otra. com.mysql.cj.jdbc.driver. Eso es lo que completamos ahí. Y si todo está más o menos bien, este driver name, este driver class name, es el que le vamos a decir en la línea 19 que construya una clase. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, ahora sí le podemos decir que se construya la conexión, básicamente. ¿Sí? Una vez que tengo la cadena, vamos al ejemplo de vuelta, una vez que está la cadena conectada, ahí sí voy a pedirle al motor, dame una conexión. Y eso se lo pedimos con la clase llamada Driver Manager. El Driver Manager también pertenece al package java.sql. Dame una conexión. Fíjense que el método getConnection recibe una URL, un user y un password. ¿Ah? ¿Cómo armamos el URL? ¿Cómo armamos el username y el password? Ahora vamos a ver. Username y password no hay mucha magia porque ya lo acabamos de decir, ¿no? Son los datos que necesitamos acá. Entonces para nosotros es root y root. Así de simple. Después vamos a ver cómo lo podemos poner a esto si quieren, oculto para que no se vea y demás. Por ahora va a quedar acá. El puerto es 3306 porque es un base de datos de MySQL, ¿no? Y después tenemos que armar esto. Esto que va acá en realidad es la URL, ¿sí? La URL que está acá. Hay que armarlo de la siguiente manera. Necesitamos saber, primero, JDBC, porque es la tecnología con la cual nos estamos conectando. JDBC. Dos puntos. El tipo de base de datos, SQL. Esto es estándar, ¿sí? No lo estoy inventando yo, esto funciona de esta manera. Dos puntos, barra barra. Acá le ponemos el host. El host nuestro va a estar acá. ¿Cuál es nuestro host? Pregunto, ¿dónde está mi host? ¿En el localhost o como dice César, en el 127.0.0.1? Ese es mi host. Que es el equivalente a poner localhost, ¿sí? Cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Ah? Bien, entonces acá va el host. Después de eso tenemos que ponerle el nombre, el puerto y después el nombre de la base de datos. O sea, acá va, dos puntos. Port. O sea que acá tenemos que poner la variable que está de arriba. Y después del port le ponemos barra y el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Vengan acá. 22569. ¿Cómo se llama la base? 22569. Ahora no recuerdo si era guión bajo 2. No, es esta, ¿no? Sin guión bajo. O sea que nuestra base se llama 22569. 22569. Esta es la de BNI. Ahí me siguen, chicos. Sé que parece un chino, sé que es un paso a paso, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Ah? Bueno, una vez que tenemos el nombre de la base de datos,
acá le vamos a poner algo tan sencillo como esto. Signo de pregunta, y esto se pone porque el motor necesita que le pongamos esto, si no, no funciona. Server time zone, igual UTC, así, tal cual, ¿eh? Y ahora igual se los paso yo. Y use SSL igual false. Son parámetros que, como si fueran que me están mandando algo por URL a un server. Le pasa así de esta manera. Entonces armamos el string. Esta es finalmente la URL que tenemos que armar. Va a ser JDBC, ¿sí? Puntos, acá, más, porque ya tenemos el parámetro, más, punto, más el puerto, más, acá podríamos tener esto como una variable también. Podríamos tener si quieren la dbName. Ahí como una variable adicional. La base de datos. Entonces lo concatenamos acá. Todo esto que está. Estos son los parámetros. Bueno. Y esto, si todo marcha más o menos bien, nos devuelve la bendita conexión. Ahí. En base a esta URL de conexión. No se asusten, yo se los explico, lo escribo y ahora se los paso. Voy a reemplazar contenido por esto que está acá. Cambié todo el administrador de conexiones. Ármenlo, me avisan. Jessica, ¿qué tal? Buenas noches. O buenas tardes, mejor dicho. No voy a poder repetir todo lo que vimos, pero está todo subido en el video, así que después lo revisas. Estamos armando la conexión en la base de datos. ¿Seguimos, chicos? ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, más o menos estaría. Si explota, si pasa algo, dijimos, bueno, no vamos a tener conexión. Lo único que vamos a decirle es connection igual a null. ¿Sí? Connection igual a null, por las dudas. Y vamos a retornar esa conexión. O sea que o retornamos la conexión o retornamos null. César, decime. Sí, no sé si me estoy adelantando o no entendí. Estás Parece los audios de WhatsApp. ¿Vieron el padre que le ¿Cómo? dice, vas a traer eso que... y queda... que se volvió a cortar, César, cuando dijiste algo. Ah, se cortó. Está bien. No, si no sé si me estoy adelantando o no entendí. ¿Estás abriendo una conexión a la base por cada consulta o va a quedar abierta para que consulte todos los... No puedo evitarlo, pero sí. Es una apertura de conexión por cada vez que vos quieras ejecutar algo. ¿Sí? Esto no es lo más óptimo, pero en cursos futuros van a ver que hay un Transaction Manager que se encarga de hacer todo esto solo. Entonces, estamos aprendiendo. Invoco un método, abro una conexión. No, está bien, está bien. No, 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 no. No, era una duda. La respuesta es abro una conexión por cada vez que vos llames a alguno de los métodos, ya sea create, find by ID, select, lo que sea. ¿Sí? Se abre y se cierra Sí, después, obviamente, ¿no? la tenés que cerrar, está bien. Ahora después la Está bien, cerramos. está bien. Bueno, volvamos un poquito entonces a lo que estábamos viendo acá, para que no se escape mentalmente que estamos armando. Entonces, interfaz con sus métodos, está ok. Clase, por la cual esta interfaz va a estar conectada, digamos, va a ser productos, que va a representar una tabla en la base de datos. ¿Vamos?
Después tenemos la implementación de nuestra interfaz, que es el que tiene la lógica escondida de cómo se pide una conexión, de cómo se arma la consulta SQL efectivamente y cómo después se va a impactar por medio de obtener una conexión, armar un statement y ejecutar y obtener ese resultado, ¿ah? Contra la base de datos. Todo esto es como que está aislado en una partecita, ¿no? Ahora, ¿quién va a usar todo esto? Es el otro tema, ¿no? Bueno, vamos a hacer así. Acá está la bici. Nosotros vamos a tener un HTML o vamos a ver un JSP, que es lo que vamos a trabajar nosotros, y vamos a tener así. Va a haber una paginita que le va a pedir información a nuestro servidor, o sea que va a hacer esto. Es decir, dame get product, por ejemplo. En realidad, nosotros sabemos que esto se va a convertir en una petición HTTP, como hacíamos antes en JavaScript. Le vamos a pedir algún controlador o algún API o algún server, algo, controller. Le vamos a pedir, por ejemplo, a producto y quizá le pidamos así. Esto. Vamos a hacer un get y vamos a pedir información. Y después el servidor hará la consulta, irá a buscar la información en la base de datos. Acá va a haber una clase que va a recibir esta petición. Va a ir a la base de datos, pero no directamente, sino que va a usar justamente nuestro DAO, que es lo que para eso lo hicimos. Va a hablar con la abstracción hará lo que tenga que hacer, la implementación de esa abstracción, perdón, y después nos va a devolver la información a nuestro frontend, que es lo que queríamos, va a ser un response. ¿No? Ustedes ya saben lo que es un request y es un response. Quiero pensar eso, ¿no? Porque lo vimos cuando hicimos algo de JavaScript, cuando hicimos una petición, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se acuerdan. Por lo menos las dos palabras request response. Nada más que ahora nosotros estamos armando el servidor de este lado. Entonces, ¿quién va a consumir esto? Bueno, ahí es donde entra el controller. Nosotros vamos a crear un controller, que es una clase Java, que recibe la petición del servidor, del cliente, perdón. El cliente es esto que está acá. Entonces esa clase va a estar acá, que va a ser este que está acá, el controller. Y el controller va a usar a ese DAO para llegar a la base de datos. ¿Se entiende? Entonces, acá, perdón, acá, vamos a crear un controller, último package que vamos a crear por hoy. Un package nuevo, derecho, nuevo, paquete, controller, plural. Entonces, por ahora nuestro controller vamos a llamarlo así. Vamos a crear uno solo, que es get producto. Controller, si quieren ponerle, controller como para diferenciarlo de los demás. Solo por ahora vamos a tildar el método static main, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Entonces, acá es donde viene la magia de todo lo que estamos armando. Fíjense, este controller no sabe ni que existe una clase llamada administrador de conexiones, ni que hay una implementación. En realidad, va a saber que existe una implementación, pero no tiene idea de cómo funciona por dentro. Y va a crear la implementación de la interfaz y va a ejecutar el método que necesita. Un poquito lo que vimos con interfaces, pero fíjense, voy a hacer esto. Y producto DAO igual a new producto DAO MySQL impl. Esta forma de escribir lo vimos cuando vimos interfaces, ¿no? Interfaz igual a new clase que implementa la interfaz. Eso se acuerdan, ¿no? Y ahora que tengo esto, les pregunto, ¿cómo llego a la base de datos si quiero pedir un producto por el ID 1, por ejemplo? Chan, chan. Pregunto de vuelta. Si tengo el ID igual a 1, ¿cómo obtengo el producto representado por ese ID? Por la interfaz César bien. ¿Y qué tengo que escribir entonces ahí? Tengo que hacer esto, chicos. DAO
interfaz.método. Get by ID y le paso el identificador. Y si yo miro lo que había hecho antes, si yo miro más o menos acá, ¿qué me devolvía esto que estaba acá? Esto, según la firma que armamos en nuestra clase, me devuelve un producto, ¿no? O un artículo o algo. Creo que era producto, bueno. Esto es lo que estoy ejecutando. Entonces, al ejecutar eso, ¿qué obtengo cuando hago esto? Un objeto producto. Exacto. Tengo un objeto producto. Así de simple. Producto P igual. Tengo que importar en la clase, ¿no? Porque está en otro package. ¿Eh? Está en el arcom coda codo domain y yo estoy en el arcom coda codo controllers. Entonces lo tengo que importar. Bien. Y está en rojo porque, de vuelta, esto no lo vimos, pero tengo que atrapar esa excepción. Como este método tiene puesto al final throws exception, yo tengo que ponerlo dentro de un try catch. Después vemos qué hacemos con eso. Y eso sería todo. Entonces acá voy a sacar la variable p afuera nada más. Y digo p es igual a esto o p es igual a null. Después vemos cómo mejorar esto. ¿Listo? Y acá digo si p es distinto de null, quiere decir que lo encontró. Entonces hago piso p else is r no existe el ID más ID. ¿Qué tan complicado lo ven hasta acá? Con toda sinceridad. ¿Es muy complejo todo esto? ¿Necesitan repasar algo? Si bien quedan 4 minutos, traté de hacer como 2 repasos mientras vimos la clase, pero hacemos un tercero si hace falta. Otra que podemos hacer para no ensuciar todo este código, así de simple. Sacamos el try catch, esto se los muestro, hace falta que lo hagan. Sacamos el try catch, dejamos todo como estaba antes, así. Simplemente agregamos acá arriba throws exception y ya está. Entonces el código es un poco más limpio, con un par de líneas nada más. ¿Qué obtengo de esta manera? Vamos a ver si todo esto funciona. Yo voy a hacer un debug paso a paso para que ustedes vean el pasito a pasito y vemos qué tal. Voy a poner un breakpoint acá. Ustedes mírenme, ahora yo les paso el código. El try es lo más fácil, dice, no lo saco. Igual queda más limpio así, César. Debug Java Application. Vamos a ver si todo lo que hice funciona. Arranca la aplicación. Se supone que esto es un controlador que después lo vamos a convertir realmente en un controller web. Ahí va. Voy a hacer paso a paso, ¿sí? Que voy a poner F3. Voy a llegar hasta acá. Voy a poner un breakpoint en la línea 18. Ahí. Bien. Ya instanció la clase. F6. Estoy dentro de la implementación. Producto DAO MySQL Impl. Voy a meterme dentro del administrador de conexiones. F5. Defino las variables. Voy viendo paso a paso con F6 qué es lo que pasa. Acá tengo todas mis variables. Armo el class name. Defino mi base de datos name. Bien. Intento hacer una instancia de esta clase que está acá. Si lo puse bien, quizás funcione. Ahí está. No hizo nada. Ustedes no esperen que pase algo en esta línea, porque a nivel de la máquina virtual está diciendo cargame una clase en la memoria. Y queda cargadita ahí adentro. Eso es todo lo que pasa en esa línea. Armo la URL de conexión. Me fijo a ver si más o menos está bien antes de seguir. ¿Ven? JDBC, MySQL, host, puerto, base de datos y parámetros que le tenía que pasar. Parece que está bien. Vamos a avanzar un poquito más. Y ahora le pido una conexión. Vamos a ver si me la devuelve. Eso que estoy haciendo en esta línea es el equivalente a que hice hace un ratito. Conectar, poner los datos y darle acá a abrir. Cuando le doy a abrir,
está intentando hacer exactamente lo mismo. Y aparentemente está bien. Fíjense que el objeto connection está. ¿Sí? Se instanció, parece que no hay ningún error. Bien. Devuelvo el objeto connection, que está abierto. Ahora sí está como conectado el puente entre Java y la base de datos por medio de ese objeto. Y acá lo interesante es, yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la implementación de esto que está acá? ¿Saben cómo se llama la clase que está implementando esto? No, no lo sé y tampoco me importa. Justamente ahí lo que nosotros aprendimos anteriormente con las interfaces. No hace falta saber. Bueno, SQL, armé mi consulta. Armo el statement, que les decía que es el que ejecuta la consulta. Y en el result set ejecuto. Y si la consulta está bien, me devuelve un result set. Ahí está, ¿ven? Pregunto si hay datos. Sería el equivalente a mirar si esto que yo ejecuto acá, así, tiene datos. Perdón. Todo esto. El result set ya tiene esto adentro. Entonces ahora pregunto, ¿hay datos? Sí, hay datos. Y ahí extraigo el ID. Tengo el ID. Extraigo el título. Tengo el título. Térmolo milagro. Térmolo milagro. Extraigo el precio. 25.000. 35.000. Extraigo la fecha. Extraigo el autor. Extraigo la imagen. ¿Sí? Extraigo la fecha, el autor y la imagen. Todas variables sueltas. Y devuelvo una instancia del objeto. Acá, César, vamos a dejar un comentario. Falta cerrar la connection, ¿no? La connection que tenemos ahí. Porque no la cerramos, solamente la dejamos abierta. La hacemos la clase que viene. ¿Ok? Bueno, devuelvo. Y fíjense, en el controlador ya se ejecutó todo esto internamente y yo obtengo mi producto hermoso instanciado desde la base de datos. Tengo todo acá. El código me quedó medio mal, me parece, ¿no? El código me quedó con un select asterisco, me parece que le erré ahí a la variable, ¿no? Pero el autor, fecha de alta, el ID, la imagen, el precio y el título, ya está. Estoy conectado a la base de datos. Lo único que puse mal acá fue el código. Esto no es SQL, esto es código. ¿Es código? Sí. Pero creo que nunca me quedé con el código. Pequeño detalle, ¿no? Tengo una variable más. Código. Código. Y acá tengo el dato. Lo ejecuto de vuelta para que lo vean. Ahí están. ID 1, código tanto, termo tanto, todos los datos que queríamos. Extraídos de la base de datos. ¿Ok? Bueno. Con eso cerramos la clase de hoy, que no me parece poco. De hecho, me parece una de las clases más interesantes hasta el día de hoy. Todas son interesantes, digo, pero esta es la que junta justamente lo que veníamos viendo. Y por hoy, eso sería todo. Yo voy a cortar la clase y si quieren nos quedamos charlando un ratito, unas preguntas. O si tienen preguntas respecto a esto, no corto la grabación y las respondo para que les quede a todos. ¿Nada? Bueno, entonces con esto finalizo la clase y nos tenemos que ver la que viene, que sería el miércoles. Gracias chicos, hasta la próxima.